su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Apreciados amigos y hermanos, tengan cada uno de ustedes buenos días. Es un privilegio para nosotros poder llegar hasta la intimidad de su hogar a través de la televisión, a través de las ondas de la radio y también a través de internet. Hoy vamos a estudiar la lección número 1 que hemos venido estudiando durante esta semana y vamos a estudiar la lección del día jueves, donde se titula La palabra lleva vida al alma. Pastor Orlando Enamorado, muy buenos días. Buenos días, hermano Julio. Buenos días a ustedes también, amables televidentes, radioyentes e internautas. Estamos para comenzar esta lección que como título general del trimestre ha sido para estos 3 meses que vienen, valga la redundancia, la justificación por la fe, empezando con esta semana que hemos tenido Lutero, el hombre de su época, para, como dijo el hermano Julio, entrar al día jueves, esta que trae por título La palabra lleva vida al alma. Así es que, mis queridos hermanos, la Reforma Protestante del siglo XVI fue un movimiento divinamente inspirado para restaurar los principios evangélicos perfilados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Algunos principios básicos enfatizados por los reformadores son 5 y los vamos a decir después de la oración. Amantísimo Padre Celestial, esta mañana, oh Dios, día jueves, deseamos encomendar nuestras vidas, nuestras almas a usted. Deseamos, oh Dios, su bendición para cada uno de nuestros proyectos, para cada uno de nuestros anhelos. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en nuestro caminar, en nuestra senda cristiana. Y ayúdenos, oh Señor, ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra. Deseamos que así como inspiró a los profetas y a los apóstoles, también inspires nuestras mentes y nuestros corazones, y que nuestros amigos, nuestros hermanos también puedan ser confortados y vivificados con este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, pastor, son 5 principios básicos. Uno de los principios es solo la gracia. Solo la gracia, donde nos dice el libro de Efesios, hay hoy día miles que necesitan aprender de la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Confíen que su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. Cuando se les invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva únicamente por gracia, exclaman, ¿cómo puede hacerse esto? Ya vimos días anteriores el principio de Lutero, solo la gracia. Por gracia sois salvos. La reforma, mis hermanos, que surgió en la Edad Media, después de 1517, a raíz de esa protesta que surgió por Lutero y todos aquellos que estaban con él empeñados en encontrar paz solamente en Jesucristo a través de las Escrituras. Ellos sintetizaron la reforma en 5 solas. La sola gracia, que es la que el hermano Julio acaba de mencionar. La sola fide, que es la que quiero brevemente referirme, y otras más que vamos a leer, pues son 5. La sola fide está basada en Romanos 3:28, y la palabra de Dios deja allí claro que los pecadores arrepentidos solo pueden ser justificados por la fe. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La justificación por la fe está más allá de controversias, y toda esta controversia termina tan pronto como se establece el punto de que los méritos de las buenas obras del hombre caído nunca pueden procurarle la vida eterna. La sola fide es sola fe. Somos salvos solamente por fe. Y la otra sola es la sola escritura, solo por la escritura. En su controversia con Satanás, Cristo usó solamente
las Escrituras. Jesús dijo, escrito está. De igual forma, refiriéndose al surgimiento del gran movimiento adventista, Elena de White declara, nosotros tomamos la posición de que la Biblia y solo la Biblia debiera ser nuestra guía y nunca debemos apartarnos de esta posición. Amén. Bueno, después de la sola escritura, nosotros tenemos la siguiente sola, que es solus Christus. Solus Christus, pues es solo Cristo. Y Pablo nos lo dice en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo es su redentor. No se aprovechará de sus humillantes confesiones. Si tiene usted un pecado de carácter privado, confiéseselo a Cristo. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Los reformadores encontraron esto y se aferraron de esta sola y la proclamaron. Amén. Y la sola o el principio número 5, solo Deo gloria. Solo a Él la gloria. Solo a Dios la gloria. Y eso encontramos en 1 de Corintios 10:31, donde nos dice, si pues coméis o bebéis, o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras, y una vez que vean vuestras buenas obras, ¿qué va a pasar? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que aquí encontramos las 5 solas de Martín Lutero: solo la gracia, solo la fe, solo la escritura, solo Cristo Jesús y solamente toda la honra y la gloria para nuestro Dios. Y volviendo entonces a la sola escritura, que es la que prácticamente podríamos decir hemos estado estudiando esta semana, con lo que Lutero se encontró y fue donde descubrió la sola gracia, la solus Christo, la sola Deo gloria, la sola fide. La sola escritura fue la base. En otras palabras, son 5 solas, pero la sola principal fue la sola escritura, porque de allí se encontró la sola gracia, la sola fide, la sola Deo gloria, la solus Christo. Y hemos estado esta semana en la sola escritura, porque fue donde Martín encontró el tesoro escondido, donde Martín encontró la perla de gran precio. Y nosotros vimos ayer que las escrituras prácticamente son el fundamento de nuestra fe. Y ahora miraremos cómo la sola escritura es una palabra que lleva vida al alma. ¿De qué manera sucede esto? Para eso vamos a encontrar cómo la palabra de Dios vivifica nuestras vidas. Y eso lo encontramos en Salmo 119, 103, donde nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el versículo 104 nos dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso aborrecí todo camino de mentira. Aquí el salmista nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, da vida, vivifica, fortalece. La palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos instruye. El estudio de este precioso libro nos da alegría, nos da paz, conforta nuestra alma, da aliento a nuestro corazón. Si yo pudiese enumerar los grandes beneficios que trae la palabra de Dios al estudiarla, al meditar en ella, se me van más de 2 horas acá, pastor, al decir todos los beneficios que solamente la escritura trae a nosotros como lectores. Bueno, aquí el Señor nos dice la experiencia de David. Dice él, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Esta expresión, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, nos está diciendo que David se había alimentado de ellas. Se había alimentado y había encontrado que le eran más dulces que la miel. ¿Cuánto nosotros, hermanos, podemos alcanzar en cuanto a la nutrición espiritual de nuestra alma en la palabra?
cuánto verdaderamente sería de fortalecida nuestra vida si viniéramos a la palabra. Encontraríamos allí esperanza, consuelo, paz. Encontraríamos allí al grande Salvador, Jesucristo. Encontraríamos allí al Consolador, el Espíritu Santo. Encontraríamos en ella, oh hermanos, mucha sabiduría. Me recuerdo hace un tiempo, este servidor tenía unos enemigos. Yo los había enumerado. Eran tres personas que yo sentía que estaban realmente como confabuladas contra mí. Y yo, pues, me la pasaba muy mal. No encontraba la manera de cómo poder contrarrestar esa intriga que estas tres personas me hacían. Y me recuerdo que en ese tiempo vino una lección de escuela sabática. Y justamente sentí que Dios me habló en esa lección. Porque allí se estaba hablando de tres hombres. Resín, Peca y Remalías. Tres reyes. Tres reyes que igualmente se habían confabulado contra el pueblo de Dios. Y yo me recuerdo estudiando allí, el Señor me hizo ver que las tres personas que yo tenía realmente, que me estaban haciendo la vida imposible, eran como esos, como Resín, Peca y Remalías. Pero vi en esa ocasión que Dios daba un mensaje de consuelo y de esperanza para su pueblo en contra de esos tres reyes. Al pueblo le hacía ver de que Dios estaba con ellos y que no le tuvieran miedo a Resín, Peca y Remalías. No sé, hermano, sentí una forma tan bonita en ese estudio que sentí que Dios me estaba diciendo a mí: esas personas que te están molestando son igual, Resín, Peca y Remalías, y no tengas temor, yo estoy contigo. Amén. Sentí tan, hermanos, tan personal aquello en el estudio, que sentí una gran paz, una gran fuerza, y yo le dije: Señor, encárgate de estos tres. Encárgate de este Resín, de este Peca y de este Remalías, que a mí también me están haciendo la vida imposible. Encárgate, Señor, repréndelos y pelea por mí. Hermanos, ese día que estudié la Biblia, quedé tan fuerte, quedé tan pero lleno de esperanza, tan firme en la fe. Y efectivamente, Dios se encargó de esos individuos. Yo no tuve que pelearme con ellos. Dios peleó por mí la batalla. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos alcanzar si estudiamos la Biblia? David decía: yo me he alimentado de ellas y he encontrado que son más dulces que la miel. He adquirido inteligencia de los mandamientos que he encontrado allí, de manera que aborrezco todo camino de mentira. Hermanos, la palabra lleva vida al alma, dice la lección de ahora. Y yo les he contado esta experiencia que yo tuve, porque efectivamente a mí me dio vida a mi alma. Y también se quitó sus temores. Exactamente. Amén. Y yo no sé si en esta hora habrá alguien, hermano Julio, que se encuentra pasando por alguna prueba. Está pasando en este momento con algún gran problema. No sé, alguna situación, no sé, a alguien que le esté arruinando su matrimonio, a alguien que le esté perturbando a un hijo. Algo, hermano, usted debe tener posiblemente. Pero quiero decirle, vuelva a la sola escritura, vuelva a la palabra, aliméntese de ella y encontrará que él también le es más dulce que la miel. Amén. Y mis queridos hermanos, para eso, ayer decíamos, pastor, de que nosotros necesitamos, dijo un discípulo, los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y aquí vamos a ver ahora cómo nosotros viene la fe. Y eso lo encontramos en Romanos 10:17, donde nos dice: así la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. Así es que solamente así se fortalece nuestra fe, al oír la palabra de Dios. Y vean lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 también nos da otro pasaje maravilloso, donde nosotros necesitamos también fortalecer nuestra vida
con el estudio de las Escrituras. Hebreo 4:12, ¿lo tenemos, pastor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Impresionante esta cita. Por eso pregunta, ¿cómo afectó la enseñanza de la palabra de Dios a los que fueron enseñados? Bueno, les afectó de una manera positiva, porque primero, su fe fue aumentada. Y segundo, la palabra penetró tanto en ellos que, pues, discernió el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa y todo aquel que la estudie, sin duda, le va a llegar hasta lo más íntimo de su ser. Me gustó cuando los discípulos decían, aumentanos la fe. ¿Qué querían ellos? Querían que su fe fuera creciente. Ellos no estaban conformes con la fe que tenían. En la expresión aumentanos la fe, ellos querían que su fe fuera creciendo. Y tú, mi hermano, mi hermana, ¿quieres que tu fe crezca? Ven a la palabra. Tu fe se aumentará. La palabra llegará hasta lo más recóndito de tu ser. Y sin duda, para un cambio en tu vida. Y nos dice El conflicto de los siglos, página 144, la palabra de Dios, por medio de la cual probaba Lutero cada doctrina y cada acerto, y esto es muy importante, Lutero todo lo probaba con las Sagradas Escrituras, era como una espada de dos filos que penetraba en los corazones del pueblo. Por doquiera se notaba un gran deseo de adelanto espiritual. En todas partes había hambre y sed de justicia como no se habían conocido por siglos. Los ojos del pueblo, acostumbrados por tanto tiempo a mirar los ritos humanos y a los mediadores terrenales, se apartaban de estos y se fijaban con arrepentimiento y fe en Cristo y Cristo crucificado. Tremendo. ¿Y cómo no lo iban a hacer si básicamente la vida que ellos llevaban, la vida espiritual, era una vida insípida, era una vida que no tenía pues ningún propósito, ninguna esperanza, porque primero les daban la misa en latín, segundo no había Biblia al alcance de ellos porque no estaba traducida al idioma de ellos, tercero, estos que eran sus líderes religiosos, aparte que daban la misa en latín, cuando les tocaba explicar la Biblia, agarraban solo las porciones de los evangelios y lo que ellos consideraban que necesitaba la gente oír. Pero ahora encuentran a un predicador como Lutero que les predica de la Biblia prácticamente en toda su extensión. Encuentran a un predicador que les expone las Escrituras de una manera distinta a como el clero les ha estado acostumbrado a enseñar. Así que encuentran en ellos dónde satisfacer su hambre, dónde satisfacer su sed. Encuentran en la palabra de Dios realmente las palabras de vida que les llegaban al alma. Lutero les presentaba, dice, cada doctrina, cada acerto, se las presentaba como una espada de dos filos que penetraba en sus corazones. Y así ellos crecían espiritualmente y miraban solamente a Jesucristo. Se gozaban mirando a Cristo. Así que, hermanos y hermanas, si hubo un reavivamiento en la Edad Media que fue producto de las Escrituras, del volver a ellas, te puedes imaginar el reavivamiento que tú tendrás también si vuelves a las Escrituras, como igualmente tú, igualmente verás satisfecho tu hambre, tu sed, y sin duda, hermanos, oh, cuánto gozo y alegría te brotará en tu corazón y encontrarás que vale la pena alimentarse de la Biblia. Me impresiona el texto donde dice que Martín Lutero probaba todo con la palabra de Dios. La palabra de Dios por medio de la cual Lutero probaba cada doctrina y cada acerto.
Mire lo que dice el conflicto de los siglos, página 653. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico: así dice Jehová. Interesante. Y no solamente, hermanos, encontrarás que te dará vida a tu alma la palabra, sino que, como dice Juan 17:17, también va a suceder algo en ti. ¿Qué dice Juan 17:17? Nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, encontrarás también que vas a crecer en santidad. Es decir, la palabra de Dios, el estudio de ella, te va a introducir en esa santidad requerida para poder ver a Cristo cuando venga en gloria. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres ser santo? Ya no quieres ser más pecaminoso, no quieres ser más inmundo, no quieres tener más la suciedad, quieres cambiar tu vida, hermano. Ven a la palabra de Dios, estúdiala. Allí encontrarás la santidad. Las escrituras constituyen, dice el libro Palabra de Dios, el Gran Maestro, el gran agente en la transformación del carácter. Note, las escrituras constituyen Amén. el gran agente en la transformación del carácter. No estamos satisfechos con el carácter que tenemos. Queremos un cambio. Vengamos a la escritura. Aquí vamos a encontrar esos cambios. Amén. Y sigue diciendo: si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo atributo no santificado. Lo somete. Es impresionante cómo personas que han sido iracundos, personas que han sido con un carácter agrio, enojón o enojona, al estudiar la palabra de Dios, cómo ella a través del Santo Espíritu moldea nuestro carácter, moldea nuestro estado emocional, y personas impacientes ahora son pacientes, personas iracundas ahora tienen calma, tienen quietud. Y usted lo puede comprobar en la vida de una persona que estudia las Sagradas Escrituras. Ya no es igual, porque una persona que estudia la palabra de Dios, se alimenta de ella diariamente, hace su matutina, hace su estudio por la noche, no es igual esa persona. Y sigue diciendo: el Espíritu Santo viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces, y solo entonces, Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Me gusta esto de que el Espíritu Santo, cuando estamos estudiando las Escrituras, viene a hacer esa obra de convicción de pecado, y dice que hace, dice, en el corazón la fe que obre por amor a Jesús. Esto es algo precioso, hermanos, porque solamente estudiando las Escrituras es como uno puede llegar a tener esa convicción de pecado y al mismo tiempo la necesidad de un Salvador, que es Cristo el Señor. El Espíritu Santo nos trae ese poder que obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos también a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Entonces, hermanos, si la palabra de vida, o mejor dicho, la palabra de Dios lleva vida al alma, no esperemos más.
No esperemos más. Y como hemos mirado en esta semana que Martín Lutero fue cambiado con la sola escritura, tú también puedes conseguirlo, tú también puedes hacerlo, nosotros también podemos hacerlo y debemos hacerlo pronto, porque la vida espiritual de nosotros debe tener un cambio ya. El reavivamiento debe ocurrir ya. Esta transformación de carácter, de la vida, debe ser ya. Y aquí está, hermanos. Aquí está el tesoro, aquí está la perla. Venda lo que tiene usted y compre. Compre, estoy hablando en términos simbólicos, compre lo más precioso, que es la santa palabra de Dios. Estúdiela, escarbe. Aquí va a encontrar tesoro tras tesoro. En la sola escritura usted va a encontrar la sola gracia para salvarse, la sola fide en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, hemos mirado ahora cómo las 5 solas de la Reforma realmente produjeron un reavivamiento en tu pueblo en esa época de la Edad Media. Y hemos visto cómo este hombre, Martín Lutero, fue usado tremendamente para llevar adelante aquella reforma espiritual dentro de tu pueblo. Y cómo en la sola escritura realmente él encontró lo elemental para salvarse, como es la sola gracia y la sola fe. Oh Padre, te damos gracias ahora porque también nosotros hemos encontrado en la palabra tuya esas 2 cosas importantes para salvarnos. Hemos encontrado, Señor, que solamente con la fe puesta en ti podemos lograrlo y solo por tu gracia podemos ser salvos. Oh Padre, te ruego que mis hermanos, mi hermano Julio y yo, apreciemos tanto esto que hay en tu palabra y que como Martín Lutero, con reverencia y con admiración, escuchemos esas palabras de vida todos los días. Amén. Ayúdanos, Señor, a hacer este propósito de alimentarnos diariamente de este libro santo, las Sagradas Escrituras. Señor, danos sabiduría cada vez que la estudiemos y háblanos directo a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.